En 3, 2... Bueno, ya estamos transmitiendo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Le quiero dar la bienvenida. Bueno, vamos a esperar en todo caso un ratito que se sume gente, porque en este momento ahí está empezando a entrar la gente. ¿Podrías compartir algunos de tus chistes tan buenos, tan famosos? Mira qué gracioso. ¿No? Encima que vengo acá, bueno, la injuria. Bueno, ahí ya empezó a entrar la gente. Bueno, les damos ahora sí la bienvenida a todos y a todas los que se vayan sumando. Estamos en esta presentación de libros, en esta modalidad que nos hemos habituado a raíz de la pandemia que nos afecta desde hace tanto tiempo. Y bueno, la verdad que es un placer hoy presentar este libro que compila Matías Triguboff y que voy a mostrar en la pantalla, que ustedes lo han visto en las presentaciones. Matías realizó este libro a partir de un proyecto de investigación que él dirige aquí en la UNAG, un proyecto con financiamiento de la Agencia de Investigaciones, así que también agradecer el apoyo de la agencia y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y que ha publicado a través de una reconocida editorial, como es Imago Mundi, en las ciencias sociales, una importante editorial, así que también queremos agradecerle este apoyo a las ciencias sociales. Estado y políticas públicas en la Argentina de Cambiemos, tal vez es incluso una manera de releer la entrevista que le hicieron al expresidente de la Nación, a Mauricio Macri, el día lunes por la televisión, así que podemos también contrastar lo que las autoras y los autores del libro nos dejan en este texto. Yo simplemente nombrar, además del título del libro que ya hemos compartido, nombrar los artículos que componen el libro antes de darle la palabra a quienes van a hacer algunas reflexiones sobre el mismo. Quiebres y continuidades en las dinámicas multinivel con la llegada de Cambiemos al gobierno, de Penélope Vaca Ávila. ¿Por cuál puerta ingresa la sociedad civil al Congreso? La agenda legislativa durante el macrismo, de Agustina Gradín y quien les habla. En el ojo de la tormenta, derrotero de la negociación colectiva y la reforma laboral, de Cecilia Rossi. La gestión de las migraciones en la era Macri, una mirada en perspectiva regional, de Lucila Nejamquis y Lila García. Audiencias públicas para que el después de la audiencia pública del gas del año 2016, que ustedes recordarán en torno a los aumentos, de María Laura Eberhardt, avances y restricciones en el desarrollo de políticas basadas en evidencia. Un análisis de los compromisos de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, de Félix Sabaté y Fernando Jaime. Todo esto prologado por una larga introducción de Matías Triguboff como compilador del libro. Así que para referirse a esta obra, está el compilador. En un rato va a estar con nosotros Lucrecia Escudero, mientras tanto ya está con nosotros, y le agradecemos su presencia, a un colega y un amigo como Germán Lodola. Germán es politólogo de la Universidad de Buenos Aires, tiene un doctorado en ciencia política de la Universidad de Pittsburgh, tiene una gran cantidad, como ustedes saben, de publicaciones en el área de la ciencia política, referida a partidos, a sistemas electorales, a comportamiento electoral y también, desde luego, a políticas públicas. Actualmente es docente e investigador de la Universidad Torcuato Di Tella y ha sido asesor en distintas políticas públicas. Germán, te agradecemos. Corrijo, no sé qué dije, pero quise decir Lucrecia Cardoso. Dije Escudero, cierto, perdón, Lucrecia Cardoso, que pronto estará aquí con nosotros. Bueno, Germán, entonces te damos la palabra y gracias de vuelta por compartir este momento con nosotros. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Sergio, por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre un libro que considero importante y oportuno. Entonces voy a mencionar 2 o 3 razones
por las cuales creo que el libro es un buen producto en un buen momento, para decirlo de otra manera. Y en segundo lugar, hacer unas reflexiones sobre, no tanto el contenido del libro, a pesar de que voy a tratar de discutir su esqueleto, digamos que bien lo hace Matías en la introducción, sino también qué nos dice sobre cómo es el futuro, en términos de disposición, de arsenal de políticas públicas que tiene un gobierno para enfrentar una situación crítica inusual, única y que requiere de ingenio en la gestión y de muñeca en la política, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que el libro es importante por dos razones fundamentales. En primer lugar, por el momento. Es un momento de reflexión sobre el final de un gobierno que prometía mucho desde el punto de vista de su innovación en materia de políticas públicas, pero también desde el punto de vista de estructurar una parte, digamos así, de la representación política en Argentina. Entonces creo que el libro es importante porque nos pone rápidamente sobre un fenómeno que todavía está ocurriendo, ¿no?, cuyas consecuencias, digamos, todavía estamos viviendo, en perspectiva del presente. Y eso es difícil de hacer en ciencias sociales en general, cuando solemos, digamos, escribir sobre fenómenos que ya han pasado hace un tiempo, que ya han dejado una herencia, y que podemos verlo con cierta distancia y reflexión. Es más difícil analizar las situaciones del presente, ¿no?, con los fenómenos en movimiento. Entonces creo que en primer lugar es bueno por eso ya tener una de las primeras producciones en ese sentido. Y en segundo lugar es importante por el fenómeno que estudia, que es el fenómeno Cambiemos, ¿no? Yo diría, hay algunos estudios, por ahí estoy muy sesgado por la ciencia política y la sociología política en lo que voy a decir. Hay algunos estudios sobre el fenómeno PRO, el fenómeno Cambiemos, ¿no? Yo diría, hay como dos grandes, o chicos, en realidad pequeñas, digamos así, líneas de literatura sobre el fenómeno Cambiemos, y este trabajo se inscribiría en lo que yo diría una tercera línea de estudios sobre el fenómeno Cambiemos. La primera línea de estudios es la línea sobre el origen del fenómeno PRO, ¿no?, los trabajos de Gabriel, Gomaro y otros, sobre lo que yo llamaría el partido, la organización partidaria, pensando un poco a lo paneviánico, ¿no? Digamos, cómo nace el PRO como un fenómeno post-crisis del 2001. Bueno, no voy a repetir acá lo que hemos leído con otros colegas, digamos, pero bueno, ahí hay una primera tradición muy importante que nos permite, o nos permitió decir algo, que es que, bueno, no era tan novedoso, digamos, el fenómeno, lo que era novedoso es que ganara la presidencia. Y ahí viene el segundo grupo de estudios que ya existen, por ahí más de raíz politológica, estos que voy a mencionar, que tienen que ver con el fenómeno electoral del PRO. O sea, no el partido en la organización, sino el partido en la arena electoral, ¿no? Entonces hay algunos trabajos de Victoria Murillo, de Mangonet, bueno, la idea de Torre, ¿no?, digamos, en Los huérfanos de la política, esta idea de que el Cambiemos es en realidad la expresión partidaria de la ruptura del mercado de trabajo y la fractura, por lo tanto, del voto peronista, ¿no?, digamos, los sectores más marginales e informales, vinculados más al kirchnerismo, y los sectores más medios bajos, formales, lo que creo que Pablo Semán llamó alguna vez en una nota de Panamá Revista el moyanismo social, ¿no?, que se estructura en otro lugar, o los trabajos que analizan, digamos, la vinculación del voto PRO con la economía agroexportadora. Entonces yo digo, me parece que hay un fenómeno que ya más o menos conocemos, que lo podría resumir así, pecando de vuelta de sesgo politológico. El Cambiemos viene a representar una segmentación, fractura en el mapa electoral argentino para quedarse, ¿no?
¿Por qué, digamos, por qué el voto en Argentina pasa a estar estructurado en 3 planos que se superponen al mismo tiempo? En primer lugar, con la unión, digamos así, de las diferentes élites peronistas, hay claramente un componente de clase en el voto, ¿no? Los sectores bajos y medios bajos votan, digamos así, peronismo, los sectores más educados y en mayor nivel de ingreso votan Cambiemos, y esto es una correlación muy robusta. En una tradición, digamos así, de voto de clase que arrancó con Germani y los trabajos de Cantón y Jorrat y otros, y el voto de clase en Argentina se expresa, y ahora se expresa claramente. Se suturó, ¿no?, esa fractura del mercado de trabajo que decía Torre, lo suturaron las élites con su negociación política, y tienen la expresión de ese voto de clase. Hay una segunda dimensión del voto, que es la dimensión territorial del voto, y es ver el mapa argentino con urbano, provincias chicas, peronismo, versus Pampa Húmeda, ¿no?, Buenos Aires, pedazo de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, voto cambiemista. Y en tercer lugar, que esta expresión territorial del voto es una expresión sectorial del voto. Lo que O'Donnell llamaba la coalición ofensiva, los sectores agroexportadores, versus la coalición defensiva, los sectores orientados al mercado externo, digamos así, la matriz de bienes transables del conurbano. La industria pyme destruida por las políticas de Cambiemos, ¿no?, y que ahora el gobierno necesita imperiosamente reconstruir a través de una política activa de crédito, creo yo. Bueno, este es el fenómeno, y ya lo sabemos, más o menos lo sabemos. Lo que no sabemos es lo que viene a contarnos este libro, que no es el partido en la organización, no es el partido en la arena electoral, es el partido en el gobierno. Entonces la pregunta ahora es, ¿qué hizo Cambiemos, ¿no?, cuando fue gobierno? Este cuerpo, digamos así, político y electoral, que de pique tiene 30 y algo % de los votos, haga lo que haga. Bueno, cuando estuvo en el gobierno, ¿qué hizo en términos de política pública? Aquí se inscribe el libro, y esto yo diría es una de las primeras contribuciones sistemáticas a entender el rumbo de gestión política y económica que pensaba el elenco de Cambiemos. Bueno, no es un libro sobre la política pública de Cambiemos, es un libro sobre áreas de política pública. Y ahora viene un desafío de toda compilación, que es organizar una compilación que tenga un diálogo entre las áreas que componen, ¿no?, ese volumen. Y yo creo que acá Matías lo logra hacer muy bien, porque las áreas que analiza el libro son áreas que son complementarias, ¿no? Entonces voy a pasar a una pequeña revisión de por qué entiendo que son áreas complementarias que al mismo tiempo ilustran muy claramente dimensiones de lo que es el proyecto político de Cambiemos, ¿no? Y que esto nos hace pensar, a partir del análisis de estas políticas públicas en estas dimensiones, cómo se estructura, y anticipo, digamos, la pregunta que dejaría, cómo se estructura el futuro de la discusión de la política pública en Argentina, y más en general, cuáles son los modelos de desarrollo y de gestión de la crisis disponibles para los gobiernos en general, no solo el argentino, los gobiernos del mundo occidental en general, para salir de la crisis. Y no hay muchos, hay uno que es distributivo y hay otro que es fiscalista. No hay mucha variación en esto, ¿no? Entonces, esta dimensión más fiscalista, por llamarlo de alguna manera, y más ofertista en el mercado, es la salida de Cambiemos, que se prefigura, es la salida que sería de Cambiemos, que se prefigura en el libro. Entonces, el libro arranca con una discusión de Penélope Vaca Ávila sobre la expresión del federalismo en el ámbito legislativo, ¿no? Y me parece una muy buena forma de arrancar, porque es una institución que estructura los incentivos de todos los actores en Argentina, ¿no? O sea, si aquí estuviéramos discutiendo un libro sobre Brasil, el primer capítulo serían los diputados
federales, ¿no? Y al Congreso brasileño. Bueno, acá no hablamos de los diputados federales, hablamos de los gobernadores. ¿Y por qué hablamos de los gobernadores y del presidente? Porque en Argentina, a diferencia de Brasil, y esto lo dice bien Penélope, el centro de la política no es el Congreso de la Nación, como en Brasil. En Brasil el Congreso de la Nación se come a los presidentes. ¿No? En Argentina no sucede así. En Argentina el centro, el locus de la política, lo territorial, que dice Penélope, son las estructuras políticas de los gobernadores. Por las razones que no vienen al caso, digamos. Entonces, ¿cómo se expresa esa relación en el Congreso? Y no cómo se expresan individualmente los diputados en el Congreso. Entonces, empezar por aquí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque pone en el centro de la discusión cuál es la agenda legislativa de Cambiemos, cuáles eran las negociaciones a través del federalismo fiscal, dice Penélope, que el presidente podía tener con los gobernadores a los fines de imponer una agenda legislativa. O sea, el sentido de Cambiemos tenía que pasar por el Congreso a través de la negociación con los gobernadores. No podía ir por otro lado, era un gobierno, digámoslo así, políticamente débil, entre comillas muy chiquitas, ¿no? Porque era un gobierno políticamente débil que necesitaba traccionar el territorio en una agenda legislativa. Entonces, empezar por eso abre el camino a la segunda contribución, que es la de Sergio, que es justamente sobre la agenda legislativa también. Entonces, ¿cuáles son las características de la agenda legislativa de Cambiemos? Como no nos sorprende, es una agenda legislativa más dirigida, nos dice Sergio, a medidas de carácter económico. Centralmente dos por ahí, ¿no? La reforma previsional y la reforma laboral, y eventualmente la reforma impositiva, ¿no? Ese trípode que armó, y acá introduzco algo personal, digamos, que armó el elenco económico de Cambiemos, y estamos discutiendo acá ideas, ¿no? Digamos, esa agenda legislativa es la expresión de ideas que se enseñan en círculos intelectuales, ¿no? Yo vengo del círculo intelectual, trabajo en el círculo intelectual, trabajo en el círculo intelectual, la Universidad de Itela, donde la expresión, digamos, de muchos de esos saberes tiene lugar en este círculo de generación de pensamiento, ¿no? Entonces, esas ideas se trasladaron en una agenda legislativa conservadora y fiscalista, versus una agenda legislativa de derechos que impulsaba la oposición. El único derecho, nos dicen los autores, que avanzó a la instancia del oficialismo fue el acceso a la información pública, vinculado a todo, ¿no? un discurso de transparencia en la gestión del gobierno de Cambiemos, que también es una marca, digamos así, ¿no? O una característica de la marca Cambiemos, o de la marca PRO. Y entonces, Sergio nos habla de movilidad jubilatoria, de reforma laboral, de políticas públicas regresivas. El tercer trabajo es un trabajo que es el análisis de otra política pública regresiva, que es la política migratoria, ¿no? Que es, creo yo, un ejemplo muy claro de reversión de derechos con el macrismo, ¿no? Que yo no conozco, digamos, no soy un especialista, ni mucho menos, pero me animaría a decir que es una regresión de una virulencia comparable con lo que hubiera sido la regresión en otras áreas de política de derechos donde el kirchnerismo, digamos, el gobierno en esos años, fueron casos que lideraron el mundo, como por ejemplo, ¿no? Digamos, la expansión de derechos sobre personas del mismo sexo, ¿no? O sea, en términos de política migratoria en la región, la ley, digamos, de esos años es una ley estrella, ¿no? En la región, en términos de expansión de derechos. O sea, no es la reversión de una medida de política pública, es la reversión de un paradigma de cómo se tiene que entender la migración en los tiempos actuales, ¿no? Por parte de países receptores de migrantes,
¿no? En este caso argentino. Y bueno, y el libro se completa con una última política regresiva, que es la política tarifaria, ¿no? Que es un artículo, el de Laura Ebenhardt, que no se concentra tanto en la política cuanto en los mecanismos de supervisión de esa política, el caso de la centralidad que adquirieron las audiencias públicas, ¿no? Frente a una política, una decisión de política pública que también es un reflejo de Cambiemos, ¿no? Uno podría decir, desde el punto de vista coalicional, esto quiero decir desde el punto de vista de los actores, no partidarios, Cambiemos vincula su modelo de gestión económica a su coalición de poder real, ¿no? Entonces, el modelo de gestión económica de Cambiemos básicamente tiene tres patas, ¿no? Economía de agroexportación, sector primarización de la economía, con industria extractiva y sector financiero. Entonces, eso se expresa, la política tarifaria es una expresión de decisiones de políticas públicas vinculadas con los actores centrales de la coalición. Bueno, esto es un poco lo que a mí me deja el libro, en líneas muy generales y muy esquemáticas, pero que me invitan a leerlo más integralmente, ¿no? Porque típicamente las compilaciones suelen tener ese problema. O no es un problema, digo. Uno va y busca lo que le interesa, ¿no? Yo creo que esta compilación es una compilación integral, por esto que acabo de decir, en un momento muy oportuno, sobre un fenómeno, no una novedad. Cambiemos, no es una novedad, es un fenómeno reciente de la política argentina. Y creo, digamos, que el libro finalmente nos alienta a pensar cuáles son las opciones más sustantivas que los electores, los argentinos y las argentinas, digamos, tenemos disponibles hoy, ¿no? En términos reales, no digo en términos de expresión afectiva del voto, lo cual es absolutamente legítimo y expresable, ¿no? Pero me refiero, en términos de política real, hay claramente, diría yo, dos opciones, y lo que el libro analiza es esa opción disponible, ¿no? Esa opción que el libro analiza no cambió. Entonces, si aquí podemos empezar solo para pensar, dos áreas posibles donde deben haber acciones inmediatas de parte de los gobiernos de la pandemia, digamos así, que es la política social y la política laboral, bueno, claramente vamos a tener dos opciones muy dispares, ¿no? Mientras que una opción, la opción más del campo popular, está pensando en los mecanismos para hacer estables, ¿no?, ingresos en los ciudadanos, digo, no sé, una combinación AUH más IFE más tarjeta alimentaria, y que esto sea más o menos permanente, no digo una renta básica, pero en una dirección. Por el otro lado seguimos hablando de la temporalidad de las políticas de ingreso, ¿no? De un lado decimos, bueno, el mundo que se viene es un mundo donde va a haber que ajustar el mercado de trabajo, tenemos que pensar, ¿no?, en los derechos de los trabajadores, tenemos que pensar en cómo se protege el salario, tenemos que pensar en si los mecanismos de expresión eficiente de estas pujas distributivas de Argentina es la negociación colectiva, es la centralidad de las disputas laborales, y por otro lado tenemos reformas laborales ofertistas, ¿no?, digamos, que parten del supuesto de que si se ofrece posibilidades de generar empleo de baja calidad al trabajador, esto va a redundar necesariamente en un aumento de la mano de obra, en fin. Lo que quiero decir es, nos obliga a pensar en momentos de crisis cuáles son las opciones reales de política pública
disponibles en un dossier bastante limitado de opción. Así que bueno, felicitaciones a Matías, felicitaciones a Sergio, y en nombre de Sergio a todos y todas los autores y las autoras, y invito a que lo lean. Muchas gracias. Está silenciado. No podía faltar que me olvidara de habilitar el micrófono. Muchas gracias, Germán. La verdad que un montón de cosas para pensar, como suele suceder cuando uno invita a gente así, para pensar otro libro. Así que la verdad que muy, muy interesante todo. Tanto el recorrido global en el que el libro se inserta, como el libro mismo, digamos, ¿no? Digo, toda la parte primera que hablaste era dónde se ubica el libro. Y la verdad que fue una introducción por demás interesante. Seguimos entonces en vivo. De paso, me olvidé de presentarme yo mismo. Soy Sergio Del Piero y los recibo en nombre del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Bueno, afortunadamente, como nos había prometido, habíamos invitado, se suma a esta mesa Lucrecia Cardoso. Muchas gracias, Lucrecia, por acercarte virtualmente, como estamos aquí. Lucrecia es licenciada en Ciencia Política de la UBA, así que colega de todos los que estamos ahí, somos todos colegas. Bueno, tiene una larga trayectoria en políticas culturales, como ustedes seguro recordarán. Ha estado en la Gerencia de Acción Federal del INCA, el Instituto Responsable de Cine y Artes Audiovisuales, y actualmente ocupa la Secretaría de Desarrollo Cultural en el Ministerio de Cultura de la Nación. Así que sabemos lo que es también el trabajo de gestión, así que te agradecemos mucho que te hayas hecho un momento para estar con nosotros. Bueno, sin más, Lucrecia, muchas gracias. Bueno, gracias Sergio, hola Germán, mucho gusto. Bueno, primero felicitarlo a Matías, es real, perdón por la demora, es infernal, y la gestión en tiempos de pandemia es como la maldición china esta de ojalá te toque vivir tiempos interesantes, porque te llevan puestos. Casi que uno no define nada, ni el día, ni la hora, ni qué hacer en cada momento. Pero yo quería, bueno, primero felicitar a Matías y a la UNAC, la universidad es una universidad que quiero mucho, con la que trabajamos mucho, también con Matías. Estuve recién hoy empezando a leer el libro, me parece muy oportuno, y lo que me llevó es una reflexión desde el punto de vista de la gestión política del Estado, ¿no? Nos pasó mucho en algún momento, sobre todo en los 12 años y principalmente en los 8 años de mandato de Cristina Fernández, donde hubo muy poco tiempo de reflexionar sobre lo que representaba esa etapa, sobre las políticas públicas en el mundo en el que estaba sucediendo, qué podía encarnar o no un gobierno popular o una alianza regional de gobiernos populares en la región. Nos faltaba pensar las categorías nuevas o repensar las viejas para poder elaborar ese criterio. Nos faltaba conocimiento situado, nos faltaba mucho conocimiento situado sobre las políticas públicas. A mí me tocó estar del 2003 al 2008 en la Cancillería Argentina con la gestión de Rafael Bielsa y con la gestión después de Jorge Tayana, y verdaderamente, más allá del devenir, digamos, político de la Argentina de esos años, nos tocó llegar al gobierno y al mismo tiempo procesar el estado de situación en la que había quedado el Estado, la relación de fuerzas a nivel social, digamos, que podía encarnar esa alianza de poder, la relación asimétrica con actores con los que siempre se había de alguna manera cogobernado, y nos faltaba eso. Entonces nos faltaba conocimiento situado. Por lo tanto, cada vez que en estos 4 años de macrismo pensábamos sobre la etapa que nos había tocado vivir, cuántas cuestiones tenían que ver con la dinámica de factores políticos internos o de factores políticos externos, si las decisiones habían sido las correctas o si se habían tomado de forma apropiada, que es diferente la intención o el objetivo de la política del cómo o con qué alianza política se lograba o con qué actores. Era en realidad siempre una demanda de pensamiento, de reflexión, que no habíamos tenido tiempo de hacer, digamos, ¿no? Argentina renegoció con acreedores externos
en el 2003 en una situación inédita en el mundo, digamos. Después vino la crisis de Grecia, después se lograron cuestiones como, digamos, dar por tierra con la cláusula Rufo, o sea, nos tocó de alguna manera abrir camino en escenarios que, más allá del conocimiento político, del contexto, no había reflexión sobre los conceptos, reflexión sobre las políticas, digamos, de alguna manera nos movíamos, como dice el libro en la primera etapa, sin haber podido caracterizar estos nuevos populismos. A mí me tocó ver de alguna manera de cerca el avance de los gobiernos progresistas en la región, y me tocó ver cómo esa alianza política sucedía naturalmente, como lo había hecho en otros momentos de la historia de la región, pero sin lograr establecer prioridades, obviamente siguiendo la lógica de fortalecimiento externo en el contexto regional para lograr algún tipo de consolidación o fortalecimiento interno. En fin, me parece que es muy necesario, y aún hoy, 9 meses después de haber esta nueva coalición de gobierno llegado al Estado, pandemia mediante, 10 meses, ya 11 casi. Bueno, también no hubo un tiempo tampoco de caracterizar el gobierno de Mauricio Macri, ni de caracterizar sus políticas. Me parece que este libro nos permite eso, digamos, abordar no solamente las frases de la retórica o ver los indicadores básicos, ¿no?, de un modelo económico, una política pública, es decir, la tasa de ganancia de los bancos durante todos esos años de crecimiento, digamos, de la economía real, sino que nos permite ver en cada una de estas dimensiones que propone cada uno de estos artículos cómo se plasma de alguna manera ese proyecto de derecha en la Argentina en eso. Entonces, conocimiento situado, volviendo al principio, es una de las cuestiones que más necesitan, yo creo, digamos, necesita nuestra región y también necesitan la política y los tomadores de decisión. Me parece que hay que lograr construir ese conocimiento situado, esa reflexión situada en la realidad, que no implica tomar el rol de consultor ni de asesor, sino efectivamente pensar con los actores que componen el universo al cual queremos analizar, caracterizar o determinar. Y me parece que de alguna manera este libro viene en un momento oportuno, digamos, para reflexionar sobre eso, cuando a poco tiempo de haber llegado un nuevo gobierno a la gestión del Estado, parece estar olvidado esos últimos 4 años, obviamente por las consecuencias, digamos, de la pandemia, en términos de cuestionamiento de sentido, en términos de organización del Estado, presencia del Estado, y en términos de costo económico, nos permite reflexionar de ese punto de partida que hoy parece estar abajo de todo lo que sucedió después, y también nos permite pensar cómo es esa nueva derecha y cómo puede también llegar a ser. Puede servir para situarlo en el punto de la reflexión de pensar el futuro, no solo de pensar ni el pasado reciente, ni los últimos progresismos, ni los nuevos, sino esto que estamos viviendo hoy y la posibilidad de caracterizar lo que viene o cuál va a ser el canal de expresión política de estos actores, ¿no? No es mi intención ahondar mucho, me hubiera gustado compartir con ustedes toda la charla. Estoy en el proceso de lectura todavía del libro, es sinceridad plena la mía, pero me parece muy importante y de nuevo quiero felicitarlos y felicitar a Matías por esta iniciativa, porque me parece que es muy importante pensar e ir construyendo sentido alrededor de este análisis de la nueva derecha o la última nueva vieja derecha, y que nos permita eso también las bases para pensar estas nuevas experiencias que aparece por lo menos en la Argentina, y bueno, nos sirve también para analizar la región, darle contexto, además de texto, a lo que está pasando en la política argentina. Me olvidé todas las veces que pude de prender el micrófono. Se pasa con el tiempo, nada. Bueno, muchas gracias, decía Lucrecia, por tus aportes, por tus reflexiones. Sabemos
implica en un momento de gestión pública hacerse, aunque sea un ratito, así que lo valoramos mucho en este sentido. Bueno, y para ir concluyendo esta presentación, vamos a pedirle al compilador, a Matías Trigubov, que es politólogo también de la Universidad de Buenos Aires. Matías es doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires y es docente, sigue siendo la misma carrera, pero por sobre todo lo queremos porque es profesor nuestro en la Universidad de Arturo Jauretche en Introducción a la Sociología. Además de dirigir proyectos de investigación en nuestra universidad, trabajo de vinculaciones, uno de nuestros profesores múltiple trabajo que por suerte disfrutamos. Matías. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias a Lucrecia, a Germán, a Sergio, por tomarse este tiempo para poder conversar sobre el libro. Justo charlábamos con Germán antes de empezar la reunión, que el libro salió muy poquitos días antes de que empezara la cuarentena, y a mí me quedaron las ganas de presentarlo. Y la otra vez conversando con Sergio me dice, bueno, hagamos la presentación igual. Y bueno, de ahí salió esta idea y me parece que, bueno, al menos es una manera de empezar a circularlo y a poder escuchar y recibir comentarios. Muy buenos los comentarios, tanto de Germán como de Lucrecia, les agradezco mucho. Les agradezco también en nombre de todos los que escribieron, porque el libro es una compilación, que además Sergio, además de ser el director del instituto en este acto, es también uno de los autores del libro. Me parece que yo había pensado en comentar un poco el libro, pero no quiero ser repetitivo, y creo que por ahí aportaría a hacer una breve historia, ¿no? Un breve recuento de cómo llegamos hasta acá, digamos, cómo salió. El libro, como decía Sergio, es parte de un proyecto de investigación radicado en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que originariamente era a partir de un convenio que había hecho CONICET con la universidad, que se llaman Proyectos de Investigación Orientados, que además también pensaba la historia del libro, es la historia de la política científica también del gobierno Macri. Tenemos que haber agregado un capítulo usando estudio de caso el libro, porque el libro el proyecto inicia, nosotros lo presentamos, no me acuerdo bien, pero habrá sido a principios de 2015, pasa todo el proceso de evaluación durante el 2015, y cuando tiene que empezar la ejecución del proyecto de investigación, cambia el gobierno, cambia la política científica, y el proyecto queda como una especie de nebulosa, que nadie sabía cómo iba a continuar el financiamiento, si lo iban a respetar o no. Bueno, finalmente la última cuota que faltaba aportar el CONICET, porque era cofinanciado, ¿no? Estaba la parte de la universidad y la parte de CONICET. Y la última cuota de CONICET terminó de transferirse, creo que fue octubre del año pasado, septiembre del año pasado, creo que fue septiembre, casualmente, entre las PASO y las elecciones generales. Pero bueno, a nosotros se nos planteó como un desafío también, porque decíamos, bueno, tenemos este proyecto de investigación que había sido pensado en un escenario totalmente distinto, como era el de marzo, abril del 2015, y después de un año nos sentamos a conversar y a ver, bueno, ¿qué podemos hacer desde este equipo? La verdad que yo estoy muy contento porque realmente es un equipo que está compuesto por todos investigadores con experiencia, digamos, la mayoría con estudios de posgrado, con mucha investigación, mucha experiencia de investigación, digamos, estarían dentro de la categoría de investigadores senior. Así que bueno, ¿cómo poder aprovechar toda esa masa gris para analizar el momento que estamos atravesando? Y lo escuchaba Germán, yo tengo un problema, que me gusta estudiar las cosas cuando están sucediendo, y después me meto en un problema, porque es lo que no hay que hacer, digamos. Clase 1 de metodología, nunca estudies un fenómeno que está en proceso, pero bueno, yo tengo esa tara. Y dijimos, bueno, del 2016 se empezaba a discutir sobre en qué iba a consistir el gobierno de Cambiemos, el gobierno en términos de gestión, el gobierno en términos de políticas públicas. Y bueno, a partir de ahí surgió esta idea de poder estudiarlo con políticas específicas, ¿no?
tratar de correrse un poco del análisis general y ver, bueno, qué pasó efectivamente o qué estaba pasando efectivamente en distintos ámbitos del Estado, y ahí lo que hicimos fue poder aprovechar la especificidad de cada uno de los investigadores, temas que ya estaban trabajando y que entonces se abocaban a analizarlo en ese periodo determinado. Y bueno, así fue como llegamos a este libro, que me parece que sirve, como decían los dos comentaristas, para poder analizar lo que fue el gobierno de Cambiemos y también para poder pensar a futuro, ¿no? Porque ahí está insinuada la discusión, pero de fondo está la discusión sobre el neoliberalismo, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué es el neoliberalismo? ¿Cuánto continúa el neoliberalismo? ¿Qué fue lo que algunos autores llamaron post-neoliberalismo, ¿no? Que fue todo el gobierno kirchnerista? ¿Cuánto de post y cuánto no tuvo? ¿Qué hizo el gobierno de Cambiemos con todas esas políticas? Digamos, me parece que uno de los aportes del libro pasa por ahí, por poder abrir pistas, como dijo Sergio, ya pensar en el próximo libro. Siempre hay que pensar en el próximo libro, eso está bueno. Y también creo que deja muchas puertas abiertas para profundizar, ¿no? Creo que hay también, o sea, como una especie de crítica, ¿no? La deficiencia o la dificultad de ponerse a trabajar con algo que está en proceso es que hay algunas variables, algunas dimensiones que uno no puede llegar a profundizar lo suficiente, y me parece que lo que hacemos nosotros es poder dejar como un piso, un punto de partida, a partir del cual poder seguir profundizando. Así que, bueno, eso, la verdad que les agradezco mucho a todos y todas, les agradezco a todos los que están participando a través del Facebook del Instituto para vernos, y bueno, y espero que este libro sirva para poder estudiar en profundidad el rol del Estado, el rol de las políticas públicas, los distintos gobiernos y las propuestas y lo que efectivamente pasa en el Estado, en la gestión, en los distintos momentos históricos. Así que bueno, muchas gracias. Prendí primero el micrófono esta vez y no hablé. Muchas gracias, Matías, muy bueno esta manera de presentar el libro. Sheldon Walling, el politólogo norteamericano, decía algo así como no importa la permanencia de la respuesta, sino la continuidad de la pregunta, ¿no? De cómo, más allá de que las respuestas vayan variando incluso y no sean definitivas las respuestas que podamos hacer, importa que las preguntas sigan estando ahí, ¿no? Lo pensaba también a raíz de lo que decía recién Lucrecia respecto de identificar a este espacio político, ¿no? Este cuerpo político. También señalaba Germán que se fue consolidando, que es esta derecha que participa de elecciones y que gana, ¿no? Y me parece que el libro es un aporte en ese sentido, digamos, ¿no? La propuesta que tiró Matías fue esa. Empecemos a pensar, a preguntarnos cómo se define políticamente, a partir del ejercicio del poder del Estado, el macrismo, digamos, ¿no? ¿Cómo es el macrismo en acción, digamos, ¿no? ¿Cómo fue el macrismo en acción? Así me parece que el trabajo de las autoras y de los autores fue en esa línea. Como decía Matías, están presentes mirándolo por Yahoo, así que por Facebook, me confundo de plataformas, por Facebook y del instituto. Así que hacer extensiva, en este caso desde la dirección, no como autor, felicitar a todos por el trabajo que se hace cotidianamente por la investigación. Dejo los saludos que estamos leyendo ahí, agradecemos que han hecho los participantes. Nuevo agradecimiento, Lucrecia, muchas gracias, Germán, muchas gracias por participar de este espacio, los esperamos en otros muchos eventos que podamos llevar adelante, será un placer tenerlos. Matías, de vuelta, muchas felicitaciones por el trabajo. Nos falta sentarnos a brindar, ya volverán esos momentos en que lo compartamos. Muchas gracias y que tengan todos buenas tardes. Gracias, Matías. Muchas gracias, hasta luego. Chau, chau. Chao. Chau.